Fernández, gracias por venir. Vamos a empezar a dar una conferencia hoy con un invitado muy especial. Se trata de José Carlos Gutiérrez, muchos de vosotros ya lo conocéis, y es para mí pues, un placer el volver a traerlo aquí al Círculo de la Unión, porque, bueno, primero por la amistad que nos une, que se remonta hace ya bastantes años, por lo menos más de 2 décadas, cuando frecuentamos junto con Manolo Fernández a nuestro amigo común Alejandro García Garzón. Y allí en Marcos, bueno, hablábamos amistades y conversaciones y charlas, y él ya empezaba a despuntar y empezaba a tener, yo creo que estaba estudiando ya en aquella época, terminando la carrera. Y a partir de entonces empezó a colaborar con nosotros en la revista Órdago, nosotros a través de sus publicaciones, y aunque la vida nos ha llevado por caminos separados y él está ahora más ocupado y inverso en otros proyectos, nunca hemos dejado de mantener el contacto ni de mantener nuestra amistad, aunque sea a través de las redes sociales. Por eso, José Carlos, muchas gracias cuando te ofrecí la petición de venir a dar esta charla y te prestaste. Espero que te portes bien con el pueblo. Sí. No. Soy medio tosillano, tengo que hacerlo. Sí, pero la mitad de mis pasados son de aquí, o sea que... ¿Te tira mucho la de Javier? También más todavía. Voy a leer un poco una breve biografía sobre el currículum de José Carlos, que es licenciado en Humanidades desde 2006 y aunque podemos decir que es experto en el estudio de la comarca de la Calatrava de la Peña de Marcos. De hecho, está en la actualidad, se encuentra realizando su tesis doctoral sobre la encomienda Calatrava de la Peña de Marcos bajo la dirección de don Juan Carlos Castillo Almentero, quien ojalá pronto podamos contar también con su presencia aquí para dar una conferencia. Además de ello, ha colaborado en infinidad de revistas, como la revista de Arqueología, Boletín del Instituto Fluminense, la revista Órdago, Aldaba, entre otros. Y también es director y fundador de la revista digital Trastámara desde 2008. Por otra parte, ha participado en excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la zona arqueológica de Marroquíes Bajos, de la ciudad de Jaén. Ha sido ganador en 2 ocasiones del Premio de Investigación Manuel Caballero Benzalá, que otorga el excelentísimo Ayuntamiento de Marcos, y es autor del libro Marcos y su comarca en la Baja Edad Media, editado en 2009, del cual tenéis algunos ejemplares para aquel que lo quiera adquirir. Asimismo, también es fundador y presidente de la Asociación Cultural Ascueja, del Centro de Estudios del Valle de Otiña, y es cronista oficial de Jamilena, y en la actualidad ejerce como profesor de Geografía e Historia en Andújar. Además de todo esto, me he quitado por donde pasó un currículum, pero he querido hacerlo lo más breve posible, porque si no, estaría yo más tiempo hablando que él. Así que, pese a seguir contando sus muchos logros y sus muchos haceres, prefiero que José Carlos tome la palabra cuando quiera. Muchísimas gracias y esperamos ansiosos tu conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer a mi amigo Luis, también a Manolo, con los cuales, como ha dicho, con una amistad, pues desde hace ya muchísimo tiempo. Es decir, si en Jamilena hay una asociación cultural de la que él ha hablado, es precisamente porque intentamos hacerla prácticamente casi a imagen y semejanza del círculo de amigos de Casia, ¿no? Que había aquí en Torredonjimeno. Digamos que el espíritu era el mismo y sigue siendo el mismo, es decir, que no quiere decir que porque haya pasado el tiempo y como ha dicho estamos más ocupados, eso haya terminado, ¿no? De hecho, estamos ya en ciernes de organizar otra vez, recuperar esas antiguas jornadas históricas que hacíamos sobre la comarca de Marcos, las cuales las primeras precisamente las hicimos aquí, ¿no? En Torredonjimeno, aprovechando la carta, el aniversario de la carta de privilegio que tenía la ciudad de Torredonjimeno. Y bueno, andamos en esas, ¿no? Yo, cuando Luis me dijo de que si hacía posibilidad de dar una charla, ¿no? Pues yo un tema que estaba trabajando en ese momento era el tema de las crónicas medievales, es decir, de cómo la comarca de Marcos, pues bueno, ha estado presente en las crónicas medievales, ¿no? Y cómo puede ser esa crónica medieval un recurso más, ¿no? Para conocer la historia. Es verdad que, como ahora veremos, no hay que tomarse las crónicas tampoco al pie de la letra. Es decir, toda fuente documental hay que verla siempre, como yo digo, con lupa y algunas veces con pinzas, ¿no? Por eso yo la ponencia, la charla que voy a dar, pues la he dividido en los siguientes puntos que pueden ver ahí, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de qué es una crónica medieval, hablaremos un poquito del contexto histórico en el cual nosotros nos vamos a mover desde el siglo XIII al siglo
al siglo XV. Veremos cómo era el territorio calatravo, en el cual estaba Torojimeno, precisamente, cómo aparece en esas crónicas medievales. Y nos centraremos en dos aspectos, ¿no? Porque claro, podríamos hablar de muchísimos episodios, ¿no? Pero por no hacer la comunicación, la ponencia tan larga, pues me he centrado en los dos que son más conocidos, ¿no? Uno que se centra precisamente en Torojimeno, ¿no? Como es la muerte de don Sancho de Aragón, arzobispo de Toledo. La otra, el más conocido, sobre todo para los marteños, ¿no? Del despeñamiento de los hermanos Carvajales en la Peña de Martos, que es archiconocido, y aunque no me haga lío, lo he puesto al final, y es como también las crónicas medievales nos pueden servir también desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Para tener cierto uso, y en ese caso nos vamos a centrar precisamente en el castillo de Torojimeno, ¿no? Bueno, ¿qué es una crónica medieval? Bueno, yo siempre a mis alumnos les digo que para conocer un concepto lo primero que hay que hacer es algo que ya se ha perdido por desgracia, que ya no se tiene costumbre, y es que cuando muchas veces uno necesita buscar un concepto, lo primero que hay que hacer es ir a un diccionario. Es decir, hemos perdido ya esa costumbre de cuando queríamos saber qué era un concepto, pues acudir al diccionario. Ya acudimos muchas veces a los móviles, ¿no? Que muchas veces nos dan una información que no sabemos si es verdad o no, pero yo soy clásico y en este caso siempre que busco un concepto me voy al diccionario de la Real Academia, que es lo más socorrido que podemos tener, ¿no? Según el diccionario de la Real Academia, una crónica es una narración histórica en la que se sigue el orden consecutivo de los acontecimientos. Pero claro, esto tenemos que aplicarlo a la fuente o a la fuente documental que nosotros vamos a usar, o de la cual vamos a hablar, ¿no? Y es una crónica medieval. Una crónica medieval es, como ven ahí, pues una obra literaria que a veces está escrita colectivamente, es decir, que hay varios cronistas, podemos decirlo así, y que generalmente está escrita en lengua vernácula, es decir, no está escrita ni en latín ni en otro tipo de, vamos a decirlo así, idioma clásico, ¿no? que está escrita o bien en castellano, o bien en catalán, o bien en francés, o en lo que sea, ¿no? Una lengua vernácula. En esa obra literaria, por lo que se suelen relatar, suelen ser hechos históricos, ordenados evidentemente cronológicamente, y durante la Edad Media. La crónica podríamos decir que suele ser heredera de los cantares de gesta y suele centrarse, como ahora vamos a ver algunos ejemplos, en heroicas epopeyas legendarias, porque suelen narrar pues, las hazañas de guerreros de reyes o de caballeros, ¿no? Nos suelen contar también algunas veces la historia oficial de comunidades, cuáles fueron los grandes personajes que suelen ser protectores, ¿no? De esos grandes cronistas, generalmente algunas veces reyes, ¿no? Como por ejemplo las diferentes crónicas que nos podemos encontrar de los diferentes reyes, la crónica por ejemplo de Alfonso X, ¿no? La crónica de Enrique IV, ¿no? Y junto a los anales y el mito, pues las crónicas medievales podemos decir que constituyen uno de los primitivos pilares de la metodología de la historia. Es decir, antiguamente no existían ahora, como ahora ocurre, historiadores, ¿no? Que usan métodos científicos y demás, ¿no? Es decir, las únicas fuentes históricas, ¿no? O historiográficas que se hacían en aquel momento cuando dejaban de ser las crónicas medievales, ¿no? Por lo cual se convierte estas crónicas en una fuente documental pues, imprescindible cuando nos queremos acercar a estos o a los hechos medievales, ¿no? que queramos, ¿no? En muchos casos también pues, los intereses particulares tenemos que decir que subyacen dentro de estos documentos, ¿no? De hecho, tenemos que tener en cuenta que las crónicas medievales muchas veces van a ser el germen de las historias nacionales de los diferentes países, ¿no? Esas historias nacionales que luego van a surgir, sobre todo a partir del siglo XIX, pero esos intereses particulares también lo vamos a ver reflejado en esas crónicas, ¿no? Ahora, la pregunta está en si las crónicas, cuando nos acercamos a ellas, son relatos históricos objetivos o no. Es decir, nos están ofreciendo una información objetiva o de carácter subjetivo. Bueno, tenemos que decir que la redacción de las crónicas generalmente se suele otorgar, ¿no? Pues a un erudito o a un estudiante de confianza, quien, pues evidentemente, aparte de realizar ese relato histórico, también se encarga de embellecer, purificar, santificar, ¿no? Todas las acciones de los personajes patrocinadores, evidentemente, cuya hazaña relata. Es decir, si un cronista
si un rey medieval le encarga a un cronista porque haga una crónica, evidentemente hablará de los hechos más importantes de ese rey. Siempre, bueno, no va a hablar de lo malo, ¿no? Siempre va a justificar, como digo, esos acontecimientos, porque claro, también hay que tener en cuenta que el cronista, el que le está pagando el encargo es precisamente el propio rey, ¿no? Y no va a comer, no va a morder de la mano y le da de comer, ¿no? Su lectura, pues, a día de hoy, pues, tenemos que tener en cuenta que la lectura de estas crónicas se hace con, como decimos ahí, con circunspección, es decir, muchas veces las autoridades reales, o algunas veces cuando se trata de crónicas pontificias, lo que nos traen consigo es que nos pueden, o podemos encontrar en ellas algunas falsificaciones, es decir, hechos que nunca ocurrieron o que nunca fueron así, pero que bueno, nos lo intentan colar como hechos que pudieron ser verdaderos. Claro, ¿qué manera hay de ver esto? Pues contrastarla con otras crónicas, con otros documentos que son los que nos van a dar la clave, como también veremos en algunos ejemplos que vamos a ver aquí, ¿no? Por tanto, una crónica no es un documento objetivo en su totalidad, es decir, no todos los datos que se ofrecen en una crónica medieval son objetivos, ¿no? Pues lo que nos encontramos son, como hemos dicho antes, con acontecimientos históricos que son adornados, ¿no? Y que algunas veces incluso tienen ciertas innovaciones literarias, ¿no? Como por ejemplo ciertos diálogos, ¿no? Que, claro, un cronista del siglo XIV o del siglo XV puede saber el diálogo exacto que hubo en un acontecimiento del siglo XIII o del siglo XII, es decir, ya es prácticamente imposible, ¿no? Pero se trata de esas licencias, ¿no? Que se permite el cronista a la hora de hacerlo, ¿no? También podemos decir que en ocasiones pues, las crónicas no dejan de ser, se copian unas de otras, incluso cuando va cambiando de copista o de cronista, cada vez cambia, ¿no? la historia o la embellece más o le añade algo más, y eso sobre todo lo vamos a ver sobre todo ya con cronistas o cronicones ya posteriores del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? De los cuales también en nuestra comarca pues, tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como el propio Jimeno Jurado, ¿no? O Puerta o el propio incluso Argote de Molina. En este sentido, pues la crónica se suele presentar como un informe, como hemos dicho, donde se presentan eventos históricos en orden cronológico, pero no sobre la base de los años del calendario, ¿vale? Como podrían ser banales, es decir, no nos van a decir en 1228 pasó tal cosa, o en el año 1250 pasó esto, no. Lo que no hacen es simplemente hablar en un contexto muchísimo más amplio, es decir, nos hablan sobre qué ocurrió durante el reinado de Fernando III, o qué ocurrió mientras fue el Papa Bonifacio VI, ¿no? Es decir, no nos vamos a encontrar nunca una crónica en la que se nos haga fecha, como por ejemplo incluso luego aquí va a hacer, aunque digamos es un cronista ya más tardío, pero ese sí va a hacer una especie de anales que va a ser el Padre Grandine. De ver si tenemos una crónica, más o menos de la comarca de Marto, porque trae el conocimiento que se trae, digamos, casi año por año. Bueno. Por tanto, el interés de la crónica en dónde reside, o en qué reside, pues reside en conservar el linaje del rey, el linaje de los nobles, de los abades, especialmente si fueron santos conquistadores, es decir, al fin y al cabo es dulcificar, ¿no? Esa historia con el fin de reconstruir su genealogía, de servir de referencia a sus descendientes o sus sucesores, ¿no? Para que conozcan la historia de esos antepasados. También, ¿no? Pues para que conozcan pues, diferentes hechos que se dieron, como por ejemplo compras, permutas, ¿no? Construcciones de iglesias, capillas, es decir, algunas batallas o hechos heroicos, etc., ¿no? Las crónicas, por tanto, también van a estar destinadas a permitir, y ahora lo veremos, como muchas veces nos van a servir para documentar, ¿no? Diferentes acontecimientos en la medida que, aunque no existen calendarios, pero el hecho de fijarnos ciertos hechos pues, en un reinado concreto sí es verdad que nos permite cuadrar la datación, ¿no? de algún acontecimiento o de algún edificio, ¿no? Como veremos, como he dicho antes, con el Castillo de Cotonou. Pasando a lo que sería ya el contexto histórico, tenemos que tener en cuenta que en ese contexto en el cual nosotros nos vamos a mover, tenemos que tener en cuenta diferentes elementos, ¿no? Por un lado, cuál es la situación histórica, que siempre tenemos que hacer la mención, ¿no? Porque muchas veces, cuando hablamos sobre todo de estudios locales, tendemos tanto a centrarnos en nuestra propia localidad que muchas veces perdemos la perspectiva
de lo que es el contexto general, ¿no? O el contexto histórico general de un hecho, ¿no? Eso hace que muchas veces nos encontremos, por ejemplo, hechos del siglo XIX, ¿no? Que están datados en la desamortización de Madoz, por poner un ejemplo, y pensamos que aquellas ventas que se hicieron por parte del Estado, ¿no? Pues parece ser que no afectó nunca a los ayuntamientos y era que el Estado pues, podía vender, o incluso yo he encontrado hasta hechos donde parece ser que el Estado nunca la desamortización de Madoz tuvo ningún tipo de participación, sino que eran los propios ayuntamientos los que vendían esos bienes, lo cual es una cosa absurda, ¿no? Pero como digo, el contexto histórico siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Y aquí tenemos tres territorios sobre todo principales. Por un lado, el reino unificado ya, sobre todo tras la figura de Fernando III de Castilla y de León, el reino nazarí de Granada y, por centrarnos en un lugar más concreto, el caso de los territorios de la Orden de Calatrava. ¿Qué es lo que está pasando entre el siglo XIII y el siglo XV en el reino de Castilla y de León? Pues lo que nos encontramos es que es un reino que está manteniendo y ampliando la frontera sur, es decir, que estamos viendo cómo los castellanos pues, están conquistando todo, han pasado ya la frontera de Sierra Morena y están conquistando amplias zonas del Valle del Guadalquivir, dejando por un lado la parte sur, ¿no? De lo que va a ser luego el reino nazarí de Granada, pero aparte de ese avance, ¿no? de las tropas cristianas, también vemos cómo dentro de estos reinos cristianos, no solamente el castellano, sino también el aragonés o incluso el navarro, nos vamos a encontrar enfrentamientos entre el propio rey y la nobleza por el poder. Tenemos que tener en cuenta que los reyes, ¿no? En aquel momento no eran reyes absolutos, ¿no? Como los podemos imaginarnos, como van a ser los reyes modernos, sino que eran reyes que prácticamente debían parte de ese poder, ¿no? A los nobles, y de hecho tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los reyes no tenían ejércitos propios, es decir, los ejércitos propios van a llegar poco después, ya con los reyes católicos en adelante, pero antes de a quién recurrían, a los ejércitos de los nobles o a las mesnadas, ¿no? Que los nobles, que diferentes organizaciones nobiliarias podían darle, ¿no? Por eso lo que nos encontramos siempre va a ser un pique, ¿no? En ver, en un pulso, vamos a decirlo así, en ver quién es el que tiene más poder, o bien la nobleza o bien los reyes. Vamos a ver cómo todo esto va a ir variando, ¿no? En función, veremos aquí también algunos ejemplos, en función del rey que haya, pero definitivamente el pulso lo va a ganar la monarquía, especialmente cuando ya se instalen los reyes católicos y los reyes católicos al poder, ¿no? Van a vencer a los nobles, aunque evidentemente luego los nobles van a ser siempre en alguna ocasión levantistas, ¿no? Es decir, siempre van a intentar, ¿no? girar ese pulso, ¿no? Por eso vamos a ver cómo se van a provocar diferentes guerras civiles a consecuencia de todo esto. Y en el caso del reino nazarí de Granada, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, bueno, ya saben, bueno, el reino nazarí va a ser un reino que va a ser sucesor de los terceros reinos de Taifa, ¿no? Va a ser un reino que va a intentar agrupar a las poquitas taifas que quedaban después del fin de esos terceros reinos de Taifa. Se va a mantener, es decir, los cristianos podían haber tenido la oportunidad de conquistar ese territorio granadino, ¿no? Pero debido a que era un territorio que pagaba buenas parias, pues lo van a seguir manteniendo. Aún así, pues evidentemente el enfrentamiento fronterizo va a seguir, es decir, nos vamos a encontrar diferentes racias y ataques contra los territorios castellanos en Andalucía, y en algunos de esos ataques, pues, evidentemente los nazaríes incluso van a echar mano de sus alianzas, ¿no? Con los otros musulmanes del norte, en este caso, por ejemplo, los benimerines, ¿no? Que también los vamos a encontrar incluso cerca de ahí. Por último, y recurriendo al territorio en el que nosotros nos encontramos, el territorio de la Orden de Calatrava, pues más o menos nos encontramos también un territorio que va a intentar, pues, seguir la política que le marca la monarquía, es decir, de mantener los territorios que le han sido encomendados, es decir, las diferentes encomiendas que tienen aquí, y al igual que va a ocurrir también con la monarquía, nosotros también nos vamos a encontrar con enfrentamientos entre las diferentes familias nobiliarias por el control de las órdenes militares, es decir, el mismo, digamos, enfrentamiento que prácticamente ocurre entre la nobleza y la monarquía a nivel general, también nos lo vamos a encontrar a nivel más particular en las órdenes militares, ¿no? Donde las diferentes familias nobles, ¿no? Pues compiten por ver quién es la que tiene el control sobre esa orden nobiliaria. Aquí, por ejemplo, en Toledo Jimeno tenemos un caso de intentar, digamos, influir o imponer un linaje, como va a ser el caso de los Guzmán, ¿no? Y aquí tenemos
tenemos el caso de Molino del Cubo, donde el maestre de Calatrava se preocupó de que sus armas y su lápida fundacional estuviera ahí. También la tenemos en la Torre de Guacil o incluso en los alfajes del castillo de Torrejimeno, donde se ve claramente el escudo de los Guzmán. Es decir, eso es porque el maestre Guzmán dijo, esto lo he hecho yo y aquí se tiene que notar que los Guzmán son los que mandan en la orden, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser el territorio de Marto y de Torrejimeno antes de la presión a la orden? Bueno, esto ya, como saben, lo que nos encontramos son, pues bueno, esos enfrentamientos entre los diferentes, entre los almohades, ¿no?, que van a ocasionar pues, esos terceros reinos de Taifa, que van a ser aprovechados por el rey Fernando III, como he dicho antes, pues, para expandir su poder por el valle del Guadalquivir. A raíz de los pactos de las Navas de Tolosa, pues el rey Fernando III y uno de los reyes zualos rebeldes, uno de los reyes taifas, concretamente el rey de Baeza, Bayasí, pues se van a repartir el territorio. En este caso Fernando III va a salir ganando porque se le va a ceder las plazas de Andújar, Marto, Salvatierra, Baño, el Alcázar de Baeza y demás, porque Albayasí quería, vamos a decirlo así, enfrentarse al otro reyezuelo de Sevilla, y evidentemente pues llegaron a ese pacto, ¿no? Lo que nos encontramos después es que una vez que muere Albayasí en 1225, pues Fernando III lo que hace es ya empezar a afianzar las posesiones castellanas en lo que es el Alto Guadalquivir, y nos vamos a ver cómo va a confiar, en este caso, la tenencia de Andújar y de Marto a uno de los caballeros que iba en su mernada, concretamente a Álvaro o Alvar, ¿no?, como podemos encontrar Pérez de Castro, ¿no?, que va a ser tenente, en este caso de Marto, entre 1225 y 1227. A partir de ese momento, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues que Marto va a pasar a ser el principal centro estratégico de la nueva frontera. Marto también nos vamos a encontrar como a partir de 1228 ya sí se va a convertir en un territorio plenamente calatravo, pero un poquito antes de esa cesión lo que nos encontramos es que hay una huida de la población musulmana y de las tierras de Marto en 1226, lo cual habla de un despoblamiento no total, pero sí parcial, ¿no?, porque luego sí es verdad que cuando se va a deslindar el territorio, el rey va a echar mano de los pobladores que hay aquí, que eran los que conocían los linderos, los deslindes de los antiguos distritos, ¿no?, y evidentemente los castellanos cuando llegan no rompen nada. Hubiese sido más fácil romper, pero ¿para qué romper una cosa que ya existe y funciona, ¿no? Pues por eso los antiguos distritos, los antiguos ciclín, como ahora veremos, pues se van a mantener, ¿no? También encontramos que antes de esa cesión hay una falta de refuerzo de las defensas, es decir, el territorio está todavía recién conquistado y evidentemente pues, hace falta reforzar esas defensas. Hay una gran carencia de víveres, todavía se sigue dando diferentes racias entre musulmanes y cristianos en el territorio, y un ejemplo de eso lo tenemos precisamente en el asedio de Marto, que se va a dar en 1227 por el rey nazarí Alamar, ¿vale?, que precisamente es un episodio que en parte conocemos precisamente por las crónicas, ¿vale? Es el famoso episodio en el cual Álvar Pérez de Castro, pues ante una llamada del rey, tiene que irse hacia Córdoba, hasta las tierras de Córdoba, para hacer diferentes racias, deja a su mujer, a la condesa de Urgel, en Martos, y el reyezuelo de Aljora no va a tener ningún problema en dirigirse a Marto, aprovechando que supuestamente solamente hay allí mujeres, ¿no? Claro, la crónica nos dice de que las mujeres pues, se van a poner con los pertrechos de sus maridos y demás, que van a defender la villa, ¿no?, a la espera de que vengan refuerzos y demás, pero bueno, ese hecho, ¿no?, pues es bastante curioso y es una de esas mitificaciones, ¿no?, que se nos hace y que aparece en las crónicas, donde también se intentaba mostrar pues, esas mujeres aguerridas, ¿no?, que tenían los castellanos, que eran capaces, sin necesidad de que estuvieran los maridos, de defender ellas mismas la propia villa, como he dicho, sin necesidad de que tuvieran los varones, ¿no? Quizás este es el primer acontecimiento, ¿no?, que nos suele aparecer sobre la comarca de Marto en las crónicas, ¿vale? Yo creo que es el único o el primero que nos aparece en esa crónica, a no ser que en el futuro pues, todavía aparezca algún hecho más, pero de momento esto podemos decir que es la primera referencia que tenemos en las crónicas sobre la presencia de la comarca de Marto, de la comarca de Torrejimeno en Marto.
¿Cómo se produce la llegada de la orden de Calatrava a tierras marteñas? Bueno, por lo que nos vamos a encontrar es que, como he dicho antes, Fernando III va a ceder el territorio a la orden de Calatrava, que era una de las órdenes que estaban más activas en lo que eran las campañas del Alto Guadalquivir. Poco antes de la cesión, pues vamos a encontrar también cómo esa orden de Calatrava y la de Santiago pues, se dedicaron a la práctica de la acción fronteriza, es decir, a las diferentes golpes de mano, ¿no?, que se daban en la misma y que van a llevar, por ejemplo, a la conquista de Baeza, ¿no?, y a una racia donde también incluso va a participar la Huerta Real y el Arzobispado de Toledo. Ese es el motivo por el cual luego veremos cómo el territorio jiennense va a estar prácticamente dividido entre una orden de Calatrava que va a estar en la zona occidental, ¿no?, una orden de Santiago que va a estar en la parte oriental, junto con el Arzobispado de Toledo, y digamos una zona realenga que va a encontrar en torno a Jaén a los grandes concejos realenses como va a ser Jaén, Úbeda, Baeza, Andújar y demás. La donación a la orden se va a producir a finales de 1228, concretamente el 8 de diciembre, ahora me estoy acordando, estamos ya mismo dentro de poco, estamos de centenario, ya veis, todo habría que aprovecharlo, ¿no? Dentro de 4 años estamos de aniversario, o sea, yo lo dejo ahí, ¿no?, para que empezamos a hacer cosas. Bueno, ¿qué se le va a entregar a la orden en un principio? Bueno, se le va a entregar la fortaleza de Martos con sus términos, la defensa de los mismos, para evidentemente poder controlar la frontera. En el documento de donación se habla de futuras donaciones, como porque evidentemente todavía no se había conquistado todo el territorio, ¿no? Se habla de que se le va a entregar a la orden por Cuna, la zona de Víbora, 10 yugadas cerca de Martos, otra vez yugadas que se abren en un lugar competente que no se sabe cuál es, y la quinta parte de los frutos que produzca Arjona. Con eso, ¿qué es lo que nos encontramos? En que entre 1236 y 1248 pues, se va a ir consolidando esa plaza como una base operacional para controlar la zona del Crevético, pero también como una base de operaciones para poder conquistar la principal plaza que había en aquel momento, que era la ciudad de Jaén, ¿vale?, que se va a conquistar finalmente en 1247, ¿no? Hay que decir que Torredonjimeno por entonces, yo soy de la idea de que tal y cual lo conocemos en aquel momento, o tal cual lo conocemos ahora, no existía. Es decir, es posible que lo que encontráramos aquí fuera una pequeña, un pequeño cortijo, ¿no?, que luego se va a reforzar con esa torre de Don Jimeno, y que esa torre de Don Jimeno luego, sí es verdad que no sabemos todavía el motivo, pero que va a ser la que va a empezar a articular el territorio y la que va a suplir a partir de ese momento, porque va a ser uno de los territorios que se va a entregar, entendemos, que a un supuesto caballero, bueno, a un caballero que aparece en la documentación, que es Jimeno de Raya, ¿no?, que ya estuvimos hablando aquí de cuál puede ser la hipótesis, ¿no?, porque incluso nos encontramos en San Pedro, en la primitiva iglesia medieval de San Pedro, una capilla perteneciente a la familia Raya, por lo cual es muy posible que esa familia de fundadores pues estuviera por aquí, ¿no? Pero bueno, eso ya lo estuvimos hablando y ya muchas veces no nos vamos a repetir, ¿no? La cuestión está en que, bueno, la manera que se va a articular el territorio va a ser a base de encomienda, que era el modelo que se seguía en el campo de Calatrava, es decir, en la zona original de la orden de Calatrava. Como he dicho antes, pues se van a aprovechar para organizar esa encomienda por los antiguos distritos islámicos, o sea, esos antiguos ICLIM, ¿no?, que van a ser pues, y también incluso se van a aprovechar como cabecera de encomienda por los antiguos capitales de esos distritos, los GISIM. Y ya en 1299 tenemos cuáles eran las encomiendas, ¿no?, que esto es un dato que nos lo encontramos ya muy posterior, en el siglo XVI, concretamente el cronista de la orden de Calatrava, de Andrada, que nos habla que en 1299, según los archivos que tenía él y que había consultado de la orden de Calatrava, nos habla de una serie de encomiendas entre las cuales encontramos pues, la Peña de Martos, Víbora, Porcuna, Cohete, Torre de Don Jimeno. Es decir, estamos viendo cómo Torre de Don Jimeno va a pegar un salto cualitativo entre cómo va a convertirse en una población nueva, articulada en torno a una torre, a convertirse ya, según evidentemente el cronista Calatrava, en una cabeza de encomienda efímera. Es decir, no va a durar mucho, pero la tenemos ahí. Es decir, tenemos ese dato de que ya en 1999 Torre de Don Jimeno formaba ya parte de una encomienda. Si es verdad que el territorio tosiliano, es decir, donde estamos nosotros, por ejemplo, ahora mismo, en un principio pertenecía
a los territorios que estaban dentro del distrito del ICLIM de la ciudad de Jaén, pero es posible que mediante una donación o mediante un documento del cual no ha quedado, posteriormente esos territorios pasaran, ¿no?, a formar parte de Martos, ¿vale? De Martos. Además tenemos como propio testimonio el propio deslinde, ¿no?, que se va a hacer en 1251 de ese territorio, ¿no?, donde ya incluso nos habla de Benzalá, ¿no?, nos habla de Villagompalo, ¿no?, que está mi compañero de crónica, es decir, que nos habla de diferentes mojones, ¿no?, que se van a hacer, y es curioso cómo el territorio donde se asienta actualmente todo Quimeno no aparece, ni siquiera se cita que exista aquí una población, con lo cual entendemos de que es posible que fuera una torre, ¿no?, defensiva, que de la cual, evidentemente, debido a que se cambia el paso, ¿no?, pasa por aquí ya un camino o un paso más importante de tropa o otra cosa que todavía no sabemos, pues empieza a adquirir poco a poco importancia, ¿no? Sí es verdad que aquí todo este territorio va a ir fluctuando, ¿no?, porque nos vamos a encontrar poblaciones, encomiendas que van a surgir nuevas, sobre todo por excisiones, ¿no? Es decir, la encomienda de Porcuna se va a escindir, ¿no?, y se le va a segregar una parte, va a ser luego la encomienda de Opera, la de la Torre del Cañaveral, ¿no? O también va a haber fluctuaciones, como hemos dicho, entre los territorios, es decir, nos vamos a encontrar como Alcaudete, pues va a ser Calatravo muy poquito tiempo, aunque resumen de pasar un Calatravo mucho para 30 años que fueron, pero bueno, Alcaudete va a ser durante muchísimo, va a fluctuar, ¿no?, unas veces va a ser Calatravo, otras veces va a pertenecer al rey, ¿no?, etc. También va a ser conquistado por los musulmanes, Arjona le va a ocurrir igual. Y en el caso nuestro, en el caso de la encomienda de la Peña de Martos, pues lo que nos vamos a encontrar es un territorio que va a estar articulado, pues, entre las poblaciones que tienen ahí, es decir, entre la propia villa de Martos, Jamirena, Torrojimeno, Higuera y Santiago de Calatrava, y también Benzalá, ¿vale? Siempre cito Benzalá porque, por ejemplo, Benzalá todavía no va a seguir apareciendo en la documentación del siglo XV, es decir, Benzalá, aunque sabemos que va a ser un despoblado medieval, ¿no?, y también sigue siendo un despoblado medieval, que creo que mañana hay una charla sobre eso, Benzalá todavía no sigue apareciendo en documentación del siglo XV, es decir, que en la visita de la Orden de Calatrava, es decir, que todavía estamos hablando de que hay cierta entidad, ¿no?, en esa población. Bueno, por no extenderme más, pues hay que decir que Martos, pues, va a ser un punto estratégico en la conquista de la ciudad de Jaén y del Valle del Guadalquivir. Eso es indudable, la posición estratégica que tiene Martos. Yo creo que muchos cuando han venido de la Virgen de la Cabeza y pasan por Andújar, ven desde allí la Peña de Martos, ¿no? Cuando van por la carretera Fuerte de Rey, ven la Peña de Martos, o cuando incluso Darín de Úbeda, veis la Peña de Martos. Es decir, es un punto estratégico que controla perfectamente el paso por el Valle del Guadalquivir, ¿no? También lo que se va a hacer va a ser un reforzamiento fronterizo, es decir, esas defensas que estaban por un lado, como he dicho antes, con su conquista del territorio, que necesita reformarlas, se van a empezar a reformar. Aún así se van a seguir haciendo diferentes acometidas de gracia, como por ejemplo la más conocida, la que se va a hacer ya a finales del siglo XV, ¿no?, en Higuera de Calatrava, que va a arrasar, y Santiago, que van a arrasar completamente con las poblaciones, pero aún así vamos a ver cómo todo el territorio se va a repoblar, ¿no?, con población venida del norte, porque nos vamos a encontrar como la población musulmana, pues evidentemente se va a ir en una progresiva huida, podríamos llamarlo así, aunque no toda se va a ir, ¿vale? No va a haber una marcha de población musulmana al 100%, ¿no?, sino que la gran mayoría sí se va a marchar. Vamos a ver cómo la repoblación de Martos, pues, sobre todo se va a afianzar cuando se busca la conquista de Jaén, que es cuando desaparece el peligro inmediato, porque era el más cercano que había. Y evidentemente las causas de la repoblación, es decir, el motivo por el cual mucha gente se va a venir aquí a vivir, la mayoría de los antepasados nuestros, pues va a ser por la riqueza de la agroganadera del territorio. Siempre digo agroganadera porque pensamos que siempre esto ha sido terreno agrícola, cuando antiguamente había más territorio ganadero que agrícola, y sobre todo en esta época. Y también una cosa evidente, y es el paso del tráfico comercial entre Jaén y Granada por la encomienda. Es decir, ahora nosotros todos creemos que el paso comercial o el principal camino que había entre Jaén y Granada era el que pasaba por el Valle del Guadalquivir, cuando ese paso era un paso bastante complicado, bastante peligroso, como todavía se puede ver, y evidentemente el paso comercial siempre iba por las tierras de la encomienda, Alcalá la Real, hasta Granada. Ese siempre era el camino que todavía hasta el siglo XIX, e incluso los antiguos boletines, la Gaceta de Madrid, el antiguo boletín oficial del Estado, nos están hablando de ese paso de tráfico comercial por ahí, ¿no? Es decir,
decir, no hablan del camino a Granada como el camino que pasa precisamente por Martos y por Alcalá, ¿no? Evidentemente es posible que el desvío de ese camino o el intento de pasar ese camino por todo los Jimenos es posible que lo que le llevó a que esa torre finalmente pues, pudiera convertirse en una entidad poblacional bastante más importante. Y pasamos ya a lo que son las crónicas. Bueno, como decimos ahí, a raíz de la incorporación de Martos y su entorno al reino de Castilla, pues vamos a ver cómo van a aparecer ya en las crónicas bajo medievales, ¿no? Sí es verdad que, como he dicho antes, no va a haber una presencia importante de la comarca nuestra en lo que va a ser esas crónicas, salvo, como decimos ahí, pues, hechos muy puntuales, ¿no? Que son considerados como relevantes y algunas veces son, no deja de ser como meras referencias escuetas, es decir, unas pequeñas referencias pinceladas de que pasó aquí algo y ya está, ¿no? Sí es verdad que estas crónicas nos sirven, sobre todo en una comarca como la nuestra, donde carecemos de muchísimas fuentes. De hecho, lo único que tenemos son pues, alguna documentación del siglo XIII, las visitas de la Orden de Calatrava de finales del siglo XV, de la segunda mitad del siglo XV y poco más. Tenemos muchos vacíos históricos que, gracias a Dios, pues las crónicas nos sirven para rellenar algunos de esos huecos, no todos, pero bueno, algunos de esos huecos, ¿no? Temas relevantes que nos vamos a encontrar en las crónicas sobre la zona nuestra, pues va a ser, por ejemplo, los enfrentamientos que va a haber en la frontera, la guerra de sucesión castellana, que va a estar también muy documentada, y también las luchas nobiliarias. Solo la primera referencia, la que he dicho antes, sobre la condesa de Urgel, la defensa de la condesa de Urgel de Martos, pues va a ser la única que, digamos, está fuera de esa presencia calatrava. Crónica, por cierto, que es interesante, y yo creo que en el caso de Martos, algunos de Martos no se la han leído, porque en las crónicas claramente se dice que la señora que llevó a cabo la defensa fue la condesa de Urgel, ¿vale? Mientras que en Martos se sigue pensando que la que hizo esa defensa fue Mencía de Haro. Y aquí hay un problema, y es que el señor Álvaro Pérez de Castro, ¿vale? Ese tenente, ¿no? Que era de Martos, casó dos veces. La primera estaba casado con Irene de Urgel, o Aurine Viaix, que es el nombre catalán, ¿no? de esta señora, y de segunda estaba casado con Mencía de Haro. Precisamente es este hecho, el de Martos, según Miguel Ángel Chamocho, es precisamente este hecho ocurrido en Martos lo que le lleva a la señora esta, la condesa de Urgel, a divorciarse de Álvaro Pérez de Castro. Es decir, me deja a mí con Alamar, con el rey Alamar, aquí a las puertas de Martos, me deja aquí sola y tú te vas a tus correrías. Pues mataría. Y es verdad, es decir, es curioso que la defensa de Martos se produce en 1227 y el divorcio es en 1228. O sea que no, según Miguel Ángel Chamocho, los tiros parece ser que van por ahí. Evidentemente luego Álvaro Pérez de Castro volvió a casar con Mencía de Haro, pero esta señora no, vamos, yo creo que ni sabía dónde estaba Martos, posiblemente. Pero bueno, el Martos no conoce, creo que no se ha leído esas crónicas y entonces piensan que claro, porque como Mencía de Haro luego fue al morir Álvaro Pérez de Castro, casó con un rey de Portugal, tiene un poquito más enjundia, pero bueno, aquí podemos ver cómo muchas veces las crónicas, incluso a pesar de estar escritas, le damos una interpretación que luego no es la correcta, ¿no? Bueno, ¿qué episodios nos encontramos en las crónicas, ¿no? Sobre la zona nuestra? De Martos, por Fernando III, muy escueta, no voy a hablar nada por tanto. Como he dicho, la defensa de la condesa de Urgel de la villa de Martos en 1927, la muerte de don Sancho de Aragón, arzobispo de Toledo en 1275, el despeñamiento de los Carvajales en 1312, la guerra de sucesión castellana entre el maestre de la orden, Pedro Girón, y el condestable de Castilla, Miguel Luca, entre 1465 y 1468, el presagio, también, esto ya más bien es un episodio, vamos a hacer así, literario, creo yo, según mi opinión, que es el presagio de la muerte de don Pedro Girón, ¿no? Cuando supuestamente iba camino, ¿no? Para casarse con Isabel de Castilla, y llegando en los ruegos se le aparecieron ahí unas cigüeñas y todo esto.
¿no? Aparece ahí, que por cierto, esto luego en la serie esta que hicieron sobre Isabel aparecieron las cigüeñas. No son el castillo de Berrueco, pero las cigüeñas sí aparecieron, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una anécdota. Y luego también nos podemos encontrar, por ejemplo, con los saqueos de las poblaciones de Higuera y de Santiago en 1408 y 1471, ¿no? Bueno, sobre el primero, porque es el que nos pilla dentro del pueblo, el primero que vamos a hablar va a ser de la muerte del arzobispo de Tours, ¿vale? Primero vamos a ver cuál es el contexto en el que se desarrolla este acontecimiento, veremos quién es el personaje y luego veremos qué nos dice la crónica, ¿no? Bueno, ¿en qué contexto se da? Bueno, el acontecimiento del arzobispo de Toledo, la muerte del arzobispo de Toledo, se dan las primeras gracias que van a hacer los benimerines en la batalla del Estrecho, ¿vale? En ese año, en 1275, pues reinaba en Castilla Alfonso X. Nos vamos a encontrar como en aquel momento pues, el rey se encontraba fuera del reino, estaba intentando pues, convertirse en emperador y estaba pues, intentando, vamos a decirlo así, sobornar al Papa Gregorio X, que era el que se encargaba de nombrar al emperador. Para eso pues, el rey había gastado muchísimo dinero. Castilla evidentemente no aceptaba de buen grado este hecho. Ya estamos viendo cómo esto que pasó posteriormente con Carlos I para convertirse en emperador, esto los castellanos, en este caso los españoles, lo hacíamos ya siglos antes, ¿no? En ausencia del rey, pues va a asumir la regencia pues, su hijo, el infante Fernando de la Cerda, y en 1274, ante esa ausencia del rey, lo que vamos a encontrar es que el rey pues va a pedir al nazarí Muhammad II pues, dinero para sufragar su viaje al imperio. Es decir, le va a decir que le adelante las parias para poder irse a visitar al Papa para ver si lo convence que lo nombre emperador, ¿no? Ante este, digamos, vacío de poder, entre comillas, bueno, pues lo que nos encontramos es al sultán de Nimerí, Abu Yusuf, pues, que atraviesa el estrecho de Gibraltar con la complicidad de su amigo el rey nazarí de Granada, que estaba ahogado por las parias, ¿no? que le pedía Castilla, y nos vamos a encontrar cómo Abu Yusuf y los benimerines pues, van a arrasar prácticamente Andalucía occidental, van a poner cerco a Sevilla y a Jerez de la Frontera y van a avanzar hacia Andalucía oriental, hacia la zona nuestra, ¿no? El problema está en que, bueno, el infante Fernando de la Cerda pues, va a morir repentinamente y cuando se dirigía al auxilio de Jerez, y eso va a dejar, si ya de por sí había un vacío de poder, pues lo va a hacer incluso más profundo ese vacío. ¿Y qué pinta aquí el amigo Sancho de Aragón? ¿Qué pinta aquí este señor? Bueno, Sancho de Aragón era un infante aragonés, era hijo de Jaime I de Aragón y por tanto cuñado de Alfonso X de Castilla, cuñado del rey. Había nacido hacia 1250, había sido miembro de la Orden de la Merced y en 1266, con 16 años, fue nombrado arzobispo de Toledo. Esto ahora mismo nos causaría, por cierto, estupor, ¿no? Que un niño, pues, de prácticamente cuarto de la ESO, pues lo nombrara arzobispo de Toledo. Pero tenemos que tener en cuenta que la promoción social, ¿vale? Que la promoción social en aquella época pues hacía así, es decir, los nobles usaban la iglesia como un elemento más para promocionarse y para colocar a su gente pues, en los primeros puestos de salida, ¿no? Es decir, no lo iban a nombrar párroco de cualquier pueblo de Tudela o de un pueblo de Teruel, ¿no? Es decir, lo nombran arzobispo de todo. ¿Dónde va a morir este señor? Pues precisamente aquí. Vale, va a morir el 21 de octubre de 1975, cerca de Torrón Jimeno, durante la llamada Batalla de Marcos, según las crónicas, ¿no? De hecho, este episodio, que es el que aparece en las crónicas, normalmente nos lo encontramos en todas esas crónicas como la Batalla de Marcos. La Batalla de Marcos. Este episodio, según las crónicas, depende de la crónica que usemos. Algunas nos lo van a relatar brevemente, es decir, que no van a ser escuetas, aunque otras es verdad que incluso lo van a ampliar y le vayan a añadir frases supuestamente dichas, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver un ejemplo de la crónica de García de Salazar, ¿no? De su libro Bienaventuranza y Fortuna, ¿no? Donde hace mención pues, a esa batalla, ¿no? Que va a haber de Marto, donde incluso habla que pone frases aquí donde supuestamente el comendador ahora lo veremos cuál es la función que tiene el comendador de Marto, las palabras que le dice el comendador de Martos a
Señor, los moros son muchos e debedes atender a don Lope Díaz de Vizcaya, que trae muchas gentes y venderlos a desvencer. Es decir, prácticamente lo que está explicando al arzobispo, diciendo, oye, que este chaval Lope Díaz va a venir y si él viene, posiblemente el honor de la victoria sobre los musulmanes se lo va a llevar a él y no tú. ¿No? Ahora veremos en qué ocurre eso. Y también vemos de la muerte del arzobispo, donde incluso le van a cortar la cabeza y donde se van a disputar su cuerpo. Supuestamente los musulmanes dijeron, no quiera que por un perro cristiano se maten tantos moros. Es decir, ¿esto supuestamente se dijo en todo aquello? No. Es decir, todo esto son esas licencias literarias, ¿no?, de las que hemos hablado, ¿no?, que se suelen aportar en las crónicas, que evidentemente nos enriquecen un poquito más, pero que evidentemente no tienen nada que ver con lo que realmente ocurrió allí. Es posible que incluso gran parte de los acontecimientos, no vamos a decir un porcentaje, pero que un porcentaje importante de los acontecimientos no tuviera lugar, ¿no? Si es verdad que en el caso este podemos decir que existieron, porque luego la toponimia, gracias a Dios, no ha conservado ese lugar, ¿no?, que todavía en tono primero lo seguimos conociendo como la celada, ¿no?, como la celada. Es decir, estamos hablando de algo que posiblemente ni siquiera esas palabras, ni siquiera, pero ocurrir allí ocurrió, ¿no? Otra cosa diferente es cómo discurrir a todo esto, ¿no? Bueno, ¿en qué crónicas medievales nos podemos encontrar este hecho de la batalla de Martos? En muchas, ¿vale? Yo por citar he puesto aquí algunas, como por ejemplo la crónica de Alfonso X, los anales de Cardeña, ¿vale?, la que hemos visto antes, la Bienaventuranza y Fortuna de García de Salazar del siglo XV, pero no solo eso, es decir, aparte de estas crónicas medievales, también nos lo vamos a encontrar en posteriores escritos, ¿no?, algunas crónicas o cronicones, ¿no?, como van a ser, por ejemplo, de Argote de Molina, o incluso van a trascender, o los anales de Aragón de Jerónimo Zurita, pero no solamente eso, sino que algunas veces incluso van a trascender lo que va a ser la propia crónica y se van a convertir en una parte más de lo que es el romancero, ¿vale?, o castellano. Y de hecho la batalla de Martos la encontramos también dentro del propio romancero, ¿vale?, por lo cual ya se consolida como una obra literaria el acontecimiento. ¿Y qué es lo que ocurrió realmente, según las crónicas y según lo que nos cuentan? Bueno, lo que nos encontramos es que ante la ausencia de líderes, ¿no?, como hemos visto, es decir, Fernando de la Cerda pues faltaba, ¿no?, había un descontrol en el reino de Castilla, pues evidentemente por la ausencia del rey, y ante esa ausencia de líderes, pues el arzobispo de Toledo lo que hace es reunir un ejército y dirigirse a frenar el avance del imperio. Como fuerza de ayuda a este arzobispo, pues también se va a dirigir a Jaén el señor de Vizcaya, Lope Díaz de Haro, pero primero que va a llegar, digamos, a territorio jienense va a ser el arzobispo. Y vamos a ver cómo, estando dentro de Don Jimeno, pues el arzobispo recibe la visita del comendador de la Peña de Martos, Alonso García, ese comendador, ¿no?, que le dice que está haciendo, que se pueda llevar la gloria, y entonces le avisa de que los benjamines no están cerca, que traen botines, que traen prisioneros cristianos y demás. Pese al consejo de sus propios hombres y de esperar al señor de Vizcaya, pues evidentemente el arzobispo, con 16 años, pues una persona, como una vez dijo Manolo Fernando, una persona impetuosa con 16 años que le corre la sangre por las venas, pues evidentemente, como cualquier adolescente imprudente, pues decide lanzarse contra las tropas de los benimerines con la intención de no compartir la victoria con el señor de Vizcaya, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues que evidentemente esa batalla que se da en el paraje de la Celada, aquí en Torrejimeno, pues finalmente acaba con la victoria musulmana, que era evidentemente muy superiores en número, van a apresar al arzobispo y pues van a aniquilar prácticamente al ejército castellano que traía Moisés, ¿no? Y pueden ver incluso una imagen, ¿no?, que pude encontrar, que tenía aparecido publicada en la revista Horta, ¿no?, que aparece ese acontecimiento, ¿no?, el arzobispo moribundo ante los musulmanes, los benimerines. Sancho de Aragón, pues en un principio pues, va a ser hecho prisionero, pero luego va a ser asesinado tras disputarse su cautiverio de benimerines y nazaríes, ¿no?, porque unos querían llevárselo para Granada, otros decían que no. Al final la solución es que va a ser decapitado y sus manos también pues, van a ser cortadas por las raíces nazaríes, ¿no?, y entonces se van a llevar, digamos, como
como premio esa cabeza y esas manos de arzobispo. Luego ya posteriormente lo que nos encontramos según la crónica es la llegada del señor de Vizcaya pues, al lugar, pero ya era demasiado tarde porque ya no había nada más, ¿no? Bueno, eso en cuanto a esa celada, ¿no? Que yo creo que sería, aprovechando que tenemos aquí un yo creo que sería interesante, porque por parte de las autoridades locales, ¿no? Del ayuntamiento, pues se realizara algún tipo de monumento, ¿no? Algo que recordara aquello, ¿no? Porque es una zona bastante bonita, ¿no? Tiene la fuente de la celada, ¿no? Que eso se podía recuperar y se podía convertir en un atractivo más, ¿no? Para todos los que vean. Yo lanzo el oro de Bobay, luego ya me dan caso. Bueno, el siguiente episodio, vamos ya terminando, es el despeñamiento de los hermanos Carvajal. Bueno, volvemos a lo de antes. ¿En qué contexto se da y quiénes son los personajes? Bueno, el contexto en el que nos encontramos es el final del reinado de Fernando IV, entre los años 1309 y 1312, donde es un momento en el cual pues, se van a dar diferentes rebeliones nobiliarias, es decir, ese pique entre los nobles y también con el propio rey. Vamos a ver que sobre esa época se hace la Concordia de Palencia de 1311, donde se pone fin a la desavenencia entre los diferentes nobles, ¿no? Por esos enfrentamientos que había entre baja nobleza y alta nobleza. Las Cortes de Valladolid de 1312 también van a ser importantes, porque nos vamos a encontrar como el rey, ¿vale? El rey va a reforzar su autoridad frente a la nobleza. Vamos a ver cómo incluso va a conseguir en esas Cortes conseguir fondos para la campaña contra los nazaríes, cómo va a reorganizar va a hacer una reorganización política del reino y una reforma judicial. También va a solventar la penuria económica que atravesaba por aquel momento Castilla, pero también un momento en el que, a pesar de esa desavenencia entre los nobles, las mismas no acaban al 100%. Vamos a encontrar una rivalidad entre diferentes familias nobles. A nivel, podríamos decir, del reino, pues va a haber un pique bastante importante entre los Carvajales, entre el linaje de los Carvajales y los Benavides, ¿no? Que van a ser precisamente los que van a estar implicados en este acontecimiento. Pero es que nosotros, en la Orden de Calatrava, también teníamos nuestro pique personal entre los Guzmanes, los Girones y los Padillas, ¿no? Que van a ser los que se van a disputar también el control por la Orden de Calatrava. Igual que hemos dicho que el arzobispo pues, era hijo de un rey que había que colocarlo en la iglesia, pues también las familias nobiliarias van a intentar meter a sus hijos en las órdenes militares para controlar también esas órdenes militares, ¿no? Y también otro hecho que tenemos que tener en cuenta son las campañas que se están haciendo en este momento contra el Reino de Granada. Es decir, una vez que fracasa pues, la conquista del Estrecho, no solamente se va a conquistar Gibraltar, vamos a ver que en el caso nuestro, por ejemplo, se va a conquistar Alcaudete del año 1312, precisamente vinculado, hecho que va a estar vinculado con todo lo que vamos a ver, ¿no? ¿Quién eran los Carvajales? Bueno, sobre los Carvajales hay diferentes teorías, es decir, desde gente que incluso dice que estas personas nunca existieron, a otros que dicen que sí. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Lo que sabemos es que sus hermanos Carvajales eran concretamente dos, Juan y Pedro Alonso de Carvajal, que tenemos muy pocos datos sobre su biografía y sobre su origen. Sabemos que eran miembros del linaje Carvajal, no linaje de origen extremeño. Sabemos que eran caballeros castellanos, supuestamente de la Orden de Calatrava, aunque eso no está claro. No sabemos si llegaron a ser comendadores calatravos, porque no aparece ninguna documentación, pero algunos opinan que sí. Y de la encomienda de Martos tampoco se sabe. Lo que sí está claro es que en la revuelta del infante don Sancho contra su padre Alfonso X se mostraron claramente partidarios del primero, del infante don Sancho. Lo que sí es verdad que acusados van a ser, otro dato que sabemos ya precisamente ya casi al punto de morir, es que en 1309 van a ser acusados de la muerte en Palencia del privado del rey Juan Alfonso de Benavides, ¿no? Y ya está, es decir, no sabemos más de esta gente. Lo que se llama es ese origen, motivo por el cual mueren y que supuestamente, ¿vale? Pues, estaban relacionados con la Orden de Calatrava, porque estaban en Marto en el momento en que los trinca el rey por algo así. ¿Cómo se desarrolla todo esto? Bueno, el despeñamiento de los hermanos Carvajales es otro de esos episodios de la historia que conocemos precisamente por las crónicas. Es decir, esto no lo conocemos porque no aparezca en ningún documento
eso, aquí todos lo conocemos porque las crónicas medievales nos hablan de él. ¿Dónde aparece este acontecimiento? Bueno, pues aparece en diferentes crónicas, como la crónica de Fernando IV, la de Alfonso XI, la gran crónica de Alfonso XI, y ya pues, posteriormente crónicas como la de García Salazar, Rodríguez Ramírez, también las propias crónicas musulmanes, la de Ibn al-Yatib, también nos la vamos a encontrar este acontecimiento, con lo cual es posible que tenga ciertos visos de que algo pudo pasar, aunque ahora veremos que esto está también muy modificado, ¿no? Y los martellos incluso le han dado su propio toque personal. Este episodio incluso también, pues evidentemente, igual que ocurrió con el del arzobispo, pues también pasó al romancero, pasó también a obras modernas como la de Jerónimo Zurita, el padre Mariana, los de Molino, Artigas de Zúñiga, es decir, es un episodio que ha pasado por diferentes fuentes posteriores, ¿no? Ya modernas. ¿Y qué ocurrió realmente? Según lo que nos dicen las crónicas, ¿no? Aquí incluso, pasa ya no me da tiempo, por ejemplo, la versión que tiene la crónica de Fernando IV, ¿no? sobre este hecho, ¿no? Bueno, lo que nos encontramos es que Juan Alfonso de Benavides, que era noble y privado de Fernando IV, como hemos dicho antes, pues que ha asesinado en Palencia en 1309, tras reunirse con el rey. Se considera que Juan y Pedro Alonso de Carvajal pues, pueden ser sospechosos de ese crimen, y aquí nos encontramos dos versiones. La primera es porque los Benavides estaban enfrentados contra los Carvajales por pleitos que todavía no están muy claros, ¿no? Y la otra versión es por una conspiración contra el rey, ¿vale? Por una conspiración que tienen los Carvajales contra el rey. Lo que sí es cierto es que en 1312 el rey acude a la conquista de Rodete, de la que ya hemos dicho, hace una parada en Martos, donde casualmente pues, estaban esos hermanos Carvajales, de ahí esa suposición de que tendrían que tener algún tipo de vinculación con la orden de Calatrava, y ante las supuestas pruebas incriminatorias que se presentan en aquel momento, bueno, pues los Carvajales van a ser acusados de la muerte y juzgados. Una vez que se dicta sentencia, que ellos consideran que es una sentencia injusta, porque se va a decretar que muera, pues aquí hay un episodio donde en las crónicas dicen que emplazan al rey. Esto evidentemente no sabemos si es un añadido posterior, ¿no? Que se va a hacer a la crónica o no, porque claro, por aquel momento es que 2 años después vamos a encontrar el emplazamiento que va a hacer el maestre del temple al rey Felipe IV de Francia. Es decir, tanto emplazamiento en tan poco tiempo y en las mismas crónicas, aquí parece algo raro, que pudo ser, es decir, que pudo ser, pero claro, estamos hablando de cosas que no están muy claras, ¿no? La cosa está en que se les va a imponer la pena capital por haber causado la muerte de ese miembro de la corte, de Benavides, y esa pena pues, se va a cumplir pues, cerca, evidentemente, donde estaba el rey. Es decir, y la pena pues, va a ser que van a ser despeñados pues, por la peña de Martos, ¿no? Aquí se intenta aplicar una condena ejemplarizante. La cosa está en que emplazaran o no emplazaran al rey, es decir, diciéndole que por esa injusticia, ¿no? que había cometido el rey, pues más tarde, muy pronto llegaría la muerte. La cosa está que durante la conquista del Rodete el rey va a enfermar y se va a retirar a Jaén, donde va a morir. Eso sí lo tenemos, sí está documentado, ¿no? Y aquí es donde ya empieza, digamos, la leyenda y la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto ha pasado al romancero, y ya en el romancero pues ya no encontramos datos que ya incluso se dan como datos objetivos cuando no lo son, es decir, como el despeñamiento de una supuesta jaula, ¿no? Por parte de los hermanos Carvajales, cuando si ustedes leen la crónica de Fernando IV, que se escribe en 1340, ojo, la crónica del reino se hace en el momento, por eso hablo de que posiblemente lo del emplazamiento fuera una licencia literaria, porque también ya había pasado ya lo del temple, ojo. Pero si leen esta crónica, aquí no se habla de ningún tipo de jaula, se dice que lo van a despeñar, pero de jaula no se dice absolutamente nada. Y mucho menos, como se dice en Martos, de que esa jaula rodó hasta donde está la supuesta Cruz del Lloro, ¿vale? Donde nuestro querido padre Alejandro Recio estaba hasta las mismísimas narices, es decir, a los vecinos de Martos, de que eso de Cruz del Lloro, nada, que si le cambiamos
L, como se decía antes, y la R es Cruz del Rollo. Y es el rollo, es la antigua picota que había en todas las villas, ¿no? Donde se ponían a los ajusticiados, donde se ponían las informaciones y tal. Es decir, esto el padre Recio en su momento no lo consiguió, yo creo que a lo mejor algún día lo conseguiremos, que creo que no. Pero la cuestión es que la leyenda, nuevamente, como está mezclada con el romancero y es más bonita, pues está ahí, ¿no? Pero nosotros tenemos muchas veces usar la razón, porque sabemos que una cosa es lo que dice la literatura y otra cosa es lo que dice evidentemente las fuentes documentales, aunque evidentemente estamos hablando de un episodio que aparece en una crónica que ya hemos dicho que la tenemos que recoger muchas veces con vídeos, ¿no? Y finalmente acabamos ya con, y ya no lo voy a explicar más, además aquí sí ya. Que hay otro elemento interesante es cuando, como he visto ahí, cuando las crónicas salían con la arqueología. Y esto es interesante porque esto nos atañe precisamente aquí a todos. Y es que tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un elemento patrimonial de primer orden, como es el castillo de Torremolinos. ¿En dónde se enmarca, ¿vale? Parte de la historia de este castillo? Bueno, entre 1445 y 1466 nos vamos a encontrar que el amigo Pedro Girón va a convertirse en comendador de la Peña de Martos y luego posteriormente en maestre de la Orden de Calatrava, es decir, va a ser el máximo, ¿vale? La máxima autoridad de la orden. Entre don Jimeno vamos a ver que estuvo varias veces, vamos a ver que el maestre estuvo varias veces entre don Jimeno a causa de los conflictos fronterizos, ¿no? Ya en 1457 damos como acantona la hueste de Calatrava en don Jimeno. Pero el episodio más importante, y en el que ya entran las crónicas, y ahí tenemos la primera referencia, la de don Jimeno, en las crónicas, es la Guerra Civil Castellana. Es decir, esa guerra que se da entre 1464 y 1469. Y aquí vamos a ver cómo parte de ese conflicto lo encontramos recogido en la crónica que se llama Hechos del Condestable Miguel Lucas de Iranzo, que se escribe a finales del siglo XV. Una crónica que tenemos que tener en cuenta, de las que hemos visto, es una crónica más realista que literaria. Es decir, aquí hay pocas concesiones literarias. Sí es verdad que trata de ensalzar la figura del condestable de Castilla, pero sí es verdad que los hechos que menciona no están basados en lo que me han dicho o en crónicas posteriores, sino que están basados en hechos que están en documentos. Es decir, que muchas veces lo que nos encontramos es un relato escrito, pero que está basado en documentación, a diferencia de las otras que es más de lo que me han contado, lo que me han dicho o lo que yo sé, ¿no? Es decir, aquí se ve que está hecho en base a esos documentos. ¿Qué es lo que nos encontramos en estas crónicas? Pues nos encontramos que Pedro Girón y su hermanastro Juan Pacheco se van a rebelar contra el rey Enrique IV, ¿vale? Para los que les guste la televisión, todo esto aparece en la serie Isabel, ¿vale? Nosotros éramos de Pedro Girón, el mago. Ese era el mago, que pintan ahí el cimitero, ese era mi cuadro. Bueno. En Jaén, pues vamos a encontrar como las ciudades de Andújar y Jaén, evidentemente, permanecen leales al rey, son los territorios realengos, los territorios del rey, y a ese bando real pues lo va a comandar pues el condestable Miguel Lucas de Iranzo, porque eso de Iranzo no tiene nada que ver, porque era su padrastro, pero algunos cronistas le ponen de Iranzo cuando su apellido real no era ese, era su apellido era Lucas, ¿vale? No era de Iranzo. Pero bueno, y los territorios calatravos pues evidentemente van a estar o van a permanecer leales al bando rebelde. En la crónica es muy interesante porque se nos habla sobre diferentes enfrentamientos, diferentes razzias que se dan entre ambos bandos, ¿no? Y claramente muchas de ellas se habla de Toro Jimeno, es decir, de cómo parte de esos enfrentamientos se producen cerca de Toro Jimeno o con la hueste Calatrava al cantonar en Toro Jimeno. Pero volviendo a lo que decía al principio, la relación que tiene las crónicas, que muchas veces pueden ser interesantes, con la arqueología, es que aquí, en este caso concreto, esta crónica nos sirve para documentar un elemento importante del castillo de Toro Jimeno. Y es que sabemos que, según la crónica, Toro Jimeno se va a convertir en cuartel general de la orden durante esa guerra civil, y nos vamos a encontrar como el castillo, ¿vale? Gracias, no porque la crónica lo diga, sino porque evidentemente nos encontramos una serie de elementos que
por narices tienen que estar hechos en aquel momento. Pero claro, un castillo que nos encontremos con un doble antemural, ¿por qué el castillo se refuerza si tenía antes su propia muralla? ¿Por qué se refuerza con una segunda línea de muralla? Evidentemente porque aquí hay algún preacuerdo. ¿Y quién es el preacuerdo? Pedro I. ¿Y quién nos dice que esto era un lugar importante? La copia crónica. Es decir, nos está diciendo que aquí estaba el cuartel general de la Orden de Calatrava y aquí era donde estaba el maestre de Quión. Con lo cual, el castillo, pues precisamente ese momento en el cual era reforzado con las estructuras defensivas, que todos son las que vemos, ¿no? Cuando vamos por la plaza de San Pedro, que es la dotación de un antemural atardado o un alambor, ¿no? Que servía pues, para reforzar la muralla del castillo, y como pueden ver también en esta imagen, ¿no? Para lo que sería, ¿no? Este elemento, ¿no? que es el que más nos llama la atención. Muchas veces muchos se han preguntado por qué el castillo de los primeros tiene esa especie de rampita, no hay. Bueno, pues, ¿para qué servía? Pues para provocar el rebote de proyectiles y también reducir ángulos muertos, ¿no? Y es algo que no es único del castillo de Todos Jiménez, sino que en el castillo de Simancas, que lo tienen más arriba, ¿no? Pues lo pueden ver también. Es decir, es una solución defensiva, porque evidentemente ya ha cambiado el tipo de armas, la estética y demás, y entonces pues se necesita un elemento diferente para poder defender ahora, porque claro, han entrado armas nuevas y ya las murallas antiguas no sirven, ¿vale? No sirven. Y como digo, pues gracias a esta crónica del Condestable, pues podemos poner, digamos, fecha, ¿vale? Fecha a cuando se construyó precisamente esta parte de la muralla del castillo de Torrelodones, ¿no? Pues es muralla, ¿no? que reforzaba la muralla original del castillo de Torrelodones. Y ya está. Espero que haya sido de su interés lo que muchas gracias, has tirado bien, no has barrido tampoco mucho, eso también. La pregunta, ¿por qué no has metido, no has salido en las crónicas, has metido a los Carvajales, los Sancho y el Macías el enamorado? ¿Aquí? Macías el enamorado, la leyenda de Macías el enamorado. El de Arconilla. El de Arconilla. Es que yo Arconilla, es que me he centrado más en la encomienda de Marcos. No he recogido, o sea, es que si no, no nos da la... No, lo digo porque como son las más famosas, las más... Exactamente, pero si te fijas lo que he hecho es centrarlo más en la encomienda de Marcos. Si hubiese, claro, si no, voy a meternos más cosas, pero he preferido centrarlo porque si no hacemos por ahí. Por eso cuando he cogido y he hecho mención a las crónicas he puesto zona de Marcos y Todos Jiménez. Es decir, no me he centrado porque si no podía meterse. Si alguien hace unas preguntas. Yo sí quiero una pregunta. Bueno, primero ha encantado la exposición. Hay un episodio que ya he mencionado, que he podido leerlo, la gracia famosa de 1471, sí. Que se saquea, ¿no? El rey Bureyacén saquea lo que es Higuera, Santiago, pasa por aquí. Entonces yo quería preguntarte directamente, ¿qué papel juega en esa gracia Torrelodones I? Me refiero el castillo, la posible, en fin, la menada que hubiera en el interior del castillo, porque la crónica, lo he leído en tu libro, en tu escrito, asaltan lo que es Higuera con la torre y demás, donde se quedan protegidos una serie de personas, que al final se llevan, quiero recordar, 400 personas, se la llevan como botín, aparte del ganado y demás. También saquean Santiago de Calatrava, y Santiago, y luego pues eso, ¿qué pasa con Torrelodones I en ese momento? ¿Se asalta el castillo o...? De Torrelodones I, mira, el primero que tenemos es que la documentación no nos habla, por ejemplo, no habla del paso por Torrelodones I, pero no dice nada. De lo que sí tenemos después, creo recordar, y hablo ahora mismo de memoria, es de un episodio que ya nos cuenta las crónicas que son posteriores, ya son cronicones en algunos casos. Y es el tema que tenemos aquí en el pueblo de la Santa Juana y María. La Santa Juana y María. Donde se, creo recordar, ¿no? No, me estoy equivocando. Juana y María. Pero era más o menos por esta época, ¿no? Lo que pasa es que estas hermanas, bueno, que no eran hermanas. Al final resulta que una era hija del alcalde y la otra era su doncella, porque la hermana de la mártir, por lo visto, se hizo musulmana. Pero las capturaron en Higuera, ¿eh? No las capturaron aquí. Eso es lo que quiero decir.
que lo poco que sabemos de ese hecho es que sabemos que por aquí, por todo Jimeno, tuvo que pasar a lo mejor, pero claro, no tenemos el documento, porque claro, no sabemos los movimientos de la tropa. Sabemos una referencia de que pasan por todo, sabemos una referencia, pero no sabemos realmente qué fue lo que pasó, si llegó a arrasarse o no llegó a arrasarse, qué pasó. Sí que hay, Sí que hay una referencia. hay dos datos quizá ahí a tener en cuenta, pero no son de las crónicas. Son más bien documentos, por ejemplo, una carta de los Reyes Católicos que instan a los de Arjona a ayudarnos a reparar las murallas. Y creo recordar que había otro también, otro también, pero que este apunta más bien al árbol genealógico de los Fernández de Arciniega, Fernández de Marcos. Y es que muchos de los hijos naturales del alcalde, el padre de Santa Juana o de Santa María, resulta que también combatieron y dieron el do de pecho en resistir en el castillo. Ahora, que fuera 1471, eso ya no lo podría Ese es ser. el problema, que no sabemos, de esos datos no sabemos, porque claro, sabemos acontecimientos, pero no tenemos la fecha exacta. No sabemos la fecha exacta, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, con muchos alcaides que sabemos que fueron alcaides del castillo y sabemos que son muchos del siglo XV, es decir, como Villalta, o los antepasados míos que eran los Fernández de la Cámara, pero cuando participaron en alguna... Fue en 1471 cuando participaron o no. Es que el problema es que la documentación no es muy clara, precisamente porque las crónicas suelen ser escuetas, es decir, no son documentos que te hablen, como he dicho antes, con verbos y señales, es decir, intentan más dulcificar, ensalzar y eso, pero no se centra, y sobre todo cuando una derrota, muchísimo más. Este hecho de Higuera y Santiago lo conocemos por el condestable, y seguro que el condestable lo puso porque como eso era una derrota por parte del territorio calatravo, y por condestable eso por... Sí, pero el dato de 1472 creo que es Jimeno ha jugado lo de los Hernández de la Villa Ordabonense, ahí sí cita el documento de... Pero el problema que tenemos con Jimeno Jurado es que Jimeno Jurado en algunas cosas, más que cronita, es un cronicón, y algunas cosas se las inventa. pero bueno, en ese sí está citando... Por eso yo, Jimeno Jurado, yo muchas cosas las cojo con más. Y el otro que hace el Museo de Cachorro es el Galeno Puy, cuando hace el apellido Martos en Huelva. Sí, Lo entronca con el de Toro Don Jimeno y alude a este Museo de Galeno. Pero no sabe nada. Claro, yo digo, pongo lo que pongo, yo tampoco, yo ni quito ni pongo rey, pero ayuda a mi señor. Entonces, no se sabe si hubo alguna batalla relevante en el castillo, no hay ningún dato. No, batalla relevante, tenemos una batalla, lo que sí sabemos que el castillo de Don Jimeno evidentemente fue una de las defensas importantes que se dieron por parte de la Orden de Calatrava durante la guerra civil, durante la guerra civil pero de Enrique IV, ¿no? Porque evidentemente las fuentes lo citan, ¿no? Y es que ya no solamente es que las fuentes, hay que tener un elemento, ¿vale?, que testimonia todo eso, que es ese alambor, ese antemural aludado que te ha dado un reforzamiento, es decir, eso se ve muy pocos, vamos, yo conozco muy pocos castillos que tienen ese refuerzo defensivo. Ten en cuenta que el castillo de Jimeno tenía además, como se ve en las excavaciones que hizo Rafael Vizcarra en los años 90, lo recordar, ¿no?, que se ve perfectamente cómo era el castillo original y cómo después se le da ese refuerzo. Es más, la calle que hay enfrente de San Pedro, ¿cómo se llama? Cantera. ¿Calle Cantera? La calle Cantera, sí. Creo que era la calle Cantera. Sí, calle Cantera. Exactamente, que vemos, ahí perfectamente se puede ver la liza, ¿no?, entre lo que es la muralla original y el antemural. Lo que pasa es que ya el antemural, por desgracia, ahí hay como una reja, ¿no?, pero se puede ver perfectamente la liza que había entre un espacio y otro que hacía para reforzar esa... ¿Por qué se refuerza? Por lo que he dicho, porque aquí el que estaba era Pedro Pío. Bueno, pues muchísimas gracias, José Carlos. Espérate 5 minutos porque creo que viene ahora el periodista a hacer tratamiento de... Vale. Te voy a sacar.